Bueno, buenos días, buenas tardes, mejor dicho. Nosotros vamos a hablarles sobre la selección sexual en orangutanes, mi compañera Montserrat y yo. Es un tema que nos pareció sumamente interesante, entonces espero que a ustedes también les guste bastante. Entonces, la siguiente. Entonces, primero hay que entender como características generales de este grupo, de lo que son los orangutanes, y varias de esas características se van a relacionar bastante con lo que es la selección sexual en el grupo. Entonces, son los mamíferos arborícolas más grandes y pesados del planeta, eso es muy interesante. Además, son considerados como un grupo que es solitario o semisolitario. ¿Por qué es semisolitario? Bueno, porque en ciertas ocasiones, en ciertos parches frutales, ellos se pueden agrupar en periodos de abundancia de frutas. Cuando hay buena fructificación, ellos se pueden agrupar y forman ciertos grupos ahí durante ciertos lapsos de tiempo. Esa es una de las maneras donde se agrupan. La otra es con hembras. Un macho que se agrupa con una hembra o con algunas hembras durante varios días, varias semanas o incluso se ha visto hasta meses para aparearse, para reproducirse. Ahora, de los tres grandes géneros de simios, es el único que vive en Asia y se localizan específicamente en Sumatra y en Borneo. En Sumatra, bueno, hay tres especies. Está Pongo pygmeus, que es el que tenemos yendo de izquierda a derecha, sería el primero. Está Pongo abeli, que es el que está en el medio de la imagen. Antes estos dos se creían que era una sola especie, se clasificaban como subespecies, pero se dieron cuenta que eran dos especies. Y una que fue descrita en el 2017, que es Pongo tapanuliensis, que está en la región de Tapanuli, que queda también en Sumatra. El primero es el que queda en Borneo. Listo. Ok, los orangutanes se caracterizan por tener un fuerte dimorfismo sexual, tanto en tamaño como en ornamentos. Los machos llegan a pesar el doble con respecto a las hembras, porque llegan a pesar hasta 80 kilogramos, mientras que las hembras pesan en promedio solamente 39 kilogramos. Los machos también tienen características sexuales secundarias como rebordes en las mejillas, llamadas bridas, que se pueden observar en esta imagen. Tienen una bolsa en la garganta, que es para producir una llamada larga, de la cual ya vamos a hablar, y tienen una capa larga de pelo. Eso les da una apariencia muchísimo más grande, o sea, en comparación a las hembras que se pueden observar en la imagen de arriba. Este fuerte dimorfismo es indicativo de un régimen fuerte de competencia entre los machos por las hembras. Los machos en general tienen un rango de hogar de 2.500 hectáreas, mientras que el de las hembras solamente es de 800 hectáreas. Los machos se pueden dividir generalmente en dos grupos, los machos residentes, que tienen su rango de hogar y de ahí no se mueven, y usualmente su rango traslapa con el rango de varias hembras. Y también están los machos nómadas, que se mueven, mantienen aún así su rango y se aparean con todas las hembras con las que lleguen a encontrarse. Los machos con bridas, ya ahorita vamos a explicar la característica particular de esta especie, es que producen una llamada larga. Y como habló Monse, digamos, vamos a ver un ejemplo de lo que es la llamada larga. Esto fue en un orangután de Sumatra, entonces vamos a escucharla. Estas llamadas largas suelen hacerlas para alertar de su presencia a otras hembras o a otros machos. Ahora, la característica particular de los orangutanes. Los orangutanes presentan lo que se llama un bimaturismo pronunciado, que entonces están los machos que presentan bridas y están otros machos que no presentan bridas, que usualmente son catalogados como subadultos, pero en realidad el término es incorrecto, ya que ambos tipos de machos son sexualmente activos y los dos pueden reproducirse. Algunos machos sin bridas pueden llegar a desarrollarlas después de que se vuelven adultos, o sea, después de la adolescencia, o pueden pasar hasta décadas o incluso pueden morir sin haber desarrollado las bridas.
Los machos con bridas son menos intolerantes a los machos sin bridas que a otros machos bridados. Esto lo que significa es que cuando un macho bridado entra en el rango de hogar de otro macho bridado, suelen tener peleas muy violentas que incluso pueden terminar en la muerte de alguno de los dos. Sin embargo, cuando un macho bridado se encuentra un macho sin bridas, en realidad suelen ser bastante indiferentes a la presencia de ellos. Aquí tenemos en la imagen de la izquierda un macho bridado y a la derecha un macho sin bridas, que en realidad es fenotípicamente igual a una hembra. Entonces, para mencionar cómo surge evolutivamente esto del dimorfismo sexual en los orangutanes, y que está relacionado con el bimaturismo, inicialmente se relaciona que ellos están emparentados, digamos, con primates del Mioceno, del género Civapithecus, y se vio que las características de Civapithecus son, la estructura esquelética, digamos, es como más cuadrúpeda, es decir, son terrestres. Entonces, Civapithecus se considera como el ancestro de los orangutanes, o al menos el grupo hermano. Y se dice que originalmente tenían una vida más terrestre, no tan arborícola. Entonces, tenían una vida terrestre y resulta que se agrupaban, hacían ciertos grupos, tanto por recursos alimenticios, donde estaban esos recursos, y también para tener como una mayor protección entre ellos de depredadores como tigres. Entonces tenemos que eran terrestres y que estaban en grupos. Pero luego, ¿esto que genera? Que el macho alfa, que el macho dominante, pudiera tener un completo acceso o dominio sobre las hembras. Al estar en grupos, todos concentrados, yo puedo vigilar con quién se aparean las hembras. Y eso hace que surja una fuerte competencia, y de ahí, por selección sexual, se origina este dimorfismo. Pero luego resulta que lo que dice esta hipótesis evolutiva es que se vuelven arborícolas y solitarios, se dispersan. Al dispersarse, ya el macho dominante, el macho alfa, no tiene control completo sobre qué es lo que hacen las hembras y qué machos se aparean o no con las hembras. Entonces, esto hace que más bien algunos machos dejen de invertir tantos recursos en producir bridas y un tamaño grande y utilicen una técnica que ya vamos a ver más adelante como a escondidas, y se puedan reproducir porque ya no hay un macho dominante que controle absolutamente todo. Ok, entonces, ahora, ¿por qué se mantiene este bimaturismo en los orangutanes? Para explicar el bimaturismo se han propuesto varias hipótesis. La primera hipótesis que se propuso, la propuso un investigador que notó que los machos híbridos usualmente se encontraban dentro de un rango de un macho bridado y él nunca vio a ninguno de los machos bridados aparearse. Entonces, él sugirió la hipótesis de que el macho bridado era como el guardián del rango. Entonces, el macho bridado era el padre de todos los machos sin bridas que se encontraban en el área, y entonces él defendía el rango para sus hijos. Sin embargo, se desarrolló una investigación para ver si esto de verdad era cierto, y en realidad no estaban emparentados, o sea, no había ninguna relación entre los machos sin bridas y el macho bridado del área. Entonces, después se propuso una segunda hipótesis, que es la hipótesis de la elección femenina. Entonces, resulta que otro investigador vio que en realidad las hembras se resistían mucho a los intentos de cópula de los machos sin bridas, pero eran muchísimo más pasivas con los machos con bridas. Entonces, la hipótesis indica que los machos con bridas no se preocupan por los machos sin bridas en su área porque no tienen el mismo éxito reproductivo. Entonces, nuevamente se hizo un estudio y se revisó la paternidad de varias crías de las hembras de un área, y se notó que en realidad las crías estaban divididas entre varias crías del macho dominante del área y algunos machos sin bridas del área. Entonces, en realidad, el éxito reproductivo entre ambos es igual. Y la tercera hipótesis dice que son alternativas o estrategias reproductivas coexistentes, que son dos alternativas que vamos a ver a continuación, como tácticas para reproducirse distintas. Entonces, se sabe que las hembras muestran una preferencia por los machos que tienen bridas, pero entonces se dice que los machos con bridas tienen una táctica para reproducción que se llama de llamada y espera. Es decir, hacen la llamada larga y las hembras buscan a los machos. Es decir, el macho solo emite su llamada larga, las hembras llegan hacia él y se aparean. ¿Por qué? Por las características sexuales secundarias que tienen, porque es el macho dominante. Pero los machos bridas tienen una táctica que más bien es de búsqueda.
¿Por qué? Porque ellos no invierten tanto gastos o costos en los ornamentos y en el tamaño como lo hace un macho dominante, sino que ellos invierten más bien los gastos energéticos en la búsqueda. Se desplazan mucho más que los machos híbridas. Ok, gracias. Se desplazan mucho más que los machos híbridas, y lo que hacen es gastar energía en tratar de seducir a las hembras, y a veces lo que hacen es, cuando no quieren, las fuerzan, es decir, como un tipo de violación. Y en ovulación, las hembras buscan más a los machos con bridas del área. Ok, también en algunos casos, cuando una hembra potencialmente reproductiva, o sea, que está en periodo de evolución, es forzada a copular con un macho sin bridas, ella puede alertar al macho dominante del área. Se ha observado que cuando una hembra es forzada, ella hace llamados, y cuando el macho bridado o dominante del área se da cuenta, llega a separar la cópula y a ofrecerle un tipo de protección a la hembra. También en periodos de inestabilidad en la jerarquía, porque a pesar de que son solitarios o semisolitarios, se ha notado que sí tienen una jerarquía. Las hembras suelen ser muy promiscuas, o sea, no se resisten tanto a las cópulas de machos sin bridas. En una ocasión, un grupo de investigadores notaron que muchas hembras como que no estaban ofreciendo resistencia a un macho en particular sin bridas, y 6 meses después este macho desarrolló bridas. Entonces se ha hipotetizado que tal vez las hembras pueden reconocer cuando un macho no bridado va a desarrollar estas características secundarias. Y aún no se conoce en realidad por qué los machos desarrollan estas características secundarias. Se hipotetizó que pudo haber sido por la presencia de un macho bridado en el área, que los machos sin brida no las desarrollaban por el cortisol, pero los machos bridados tienen más niveles de cortisol que los machos no bridados. Y después la segunda hipótesis es que la jugaban a la segura, o sea, no desarrollaban estas características secundarias para ahorrarse los problemas de desarrollarlas, que pueden ser problemas de agresividad con otros machos bridados, porque como ya mencionamos, son muy, muy, muy violentos. Y también los machos bridados suelen tener problemas de inmunosupresión debido a los altos niveles de andrógeno, pero en realidad aún no se conoce por qué. Y a nivel de conclusión, podemos decir que lo que más indican las observaciones que han hecho y los experimentos es que son tanto los machos con bridas como los machos sin bridas tienen dos técnicas o estrategias evolutivas para reproducirse, que básicamente es eso. Y ahí tienen las referencias que usamos para el trabajo, para la investigación. Y si tienen preguntas, bienvenidas sean. Muchas No entendí muy claramente si los machos no bridados son siempre subadultos, o si hay adultos ya reproductivos, etcétera, que también pueden ser no bridados, porque como yo lo veo es más un asunto de desarrollo a lo largo del tiempo. Sí, eso básicamente no es que el macho subadulto, como dijo Monse, es un nombre, digamos, que no es el más correcto, decirle subadulto, porque sí son reproductivos, o sea, son adultos. Lo único es que no producen las bridas en la cara, ni tienen un tamaño tan grande como los dominantes, ni el pelaje tan extenso. Es decir, es muy similar a una hembra, solo obviamente que tiene pues el pene y los testículos, pero es eso, es un adulto, solo que hay algo que hace que no se produzca, que no se desarrollen las bridas y el tamaño. Sí, Parece ser, bueno, si no sé si Simón se lo va a mencionar. Perdón, sí, yo quería decir que, digamos, los niveles de gonadotropina y esteroides testiculares en los machos no bridados, por eso yo la mayoría del tiempo, y Andrés también, los mencionamos como no bridados, son suficientes para que sean reproductivos, pero no suficientes para que desarrollen las características sexuales secundarias. Entonces, por eso yo mencioné que el término subadulto en realidad es incorrecto, porque sí son adultos. De hecho, se han observado machos que tienen décadas de no tener bridas y hasta el puro final de su vida las desarrollan, o incluso pueden morir sin haberlas desarrollado nunca. Por eso nosotros, digamos que ofrecimos que tal vez la hipótesis más correcta es que son simplemente dos estrategias diferentes que tienen el mismo éxito. Sí, ahí solo para mencionar algo muy, muy, muy rápido, inclusive había un artículo que decía que había un macho que pasaba como adulto ya, digamos, sin bridas, como 20 años, y tuvo un montón de éxito reproductivo, ¿verdad? Y que se vio como que cuando murió el macho dominante, que pasó tanto tiempo sin bridas, empezó a desarrollarlas. Entonces también fue muy interesante.
Muy bien. Unas preguntas por estudiantes, por favor. Yo tengo una Yo pregunta. tengo una. Ah, bueno, A ver, pregunte, Kenneth. Pregunte, Kenneth. Dígalo ¿qué- con alegría. Ahí. que hay en mayoría, digamos, machos bridados o machos sin bridas? Depende de la localización. En Sumatra lo que hay más son machos sin bridas que machos bridados, pero en Borneo hay más machos bridados que sin bridas. Entonces también ahí parece que hay como un efecto tenso dependiente según de la cantidad de orangutanes que haya, que es muy interesante. Nada más lo mencionaban, pero decía como que había que investigar más por qué eso así, porque en una localidad había más, pero sí varía según la localidad y la especie de los de Sumatra y los de Borneo. Sí, es más que todo basado en observaciones, porque como aún en realidad no se sabe por qué unos las desarrollan y otros sí, entonces es más observaciones e hipótesis.